Santo, ese les permitía incluir los libros apócrifos dentro de la Biblia, porque claro, se están diciendo, no, sí, recibimos la autoridad de Cristo y además nos asistió el Espíritu Santo para lograr nosotros definir esto que estamos defendiendo. Una manera elegantísima que encontraron de justificar esas torcidas doctrinas que ellos defendían. En cuanto a la capacidad del pueblo, sí, es otro de los temas que trató la confesión de fe ante posiciones de la Iglesia Católica. Dice, en cuanto a la capacidad del pueblo de Dios para aprender en las propias escrituras la inspiración de Dios, dice, sí, ¿qué estaban diciendo en otras palabras? Ustedes son ignorantes, ustedes no pueden interpretar la Biblia, nos necesitan a nosotros, no necesitan esa tradición apostólica que conserva la Iglesia Católica y que está por encima de la misma revelación que tiene la Escritura. Así negaban la revelación que la propia Escritura da de ella misma. Así, está poniendo, oiga, la revelación nuestra es tan o más importante que la que aparece en la Escritura. Dice, en cuanto a la capacidad del pueblo de Dios para apreciar a las propias Escrituras la inspiración de Dios, dice, el pueblo, es decir, esto es lo que dice la Iglesia Católica en su catecismo, el pueblo es incompetente para comprender la palabra de Dios y solo por el testimonio de la Iglesia la gente puede saberlo. Sí. Oiga, no vaya a ningún lado, vaya a donde está la Iglesia Católica, que nosotros somos los que tenemos a la autenticidad de la revelación de Dios y por supuesto de la interpretación. Dice, afirmaban que el pueblo no podía ni apreciar, ni entender, ni portarla. Es decir, portarla, recuérdense que fue una posición también de ellos de evitar que se difundiera en el lenguaje vernáculo, es decir, en el lenguaje autóctono de cada lugar, para que todo cristiano, no importara en qué lugar estuviera, tuviera acceso en su idioma natal, la Biblia. Bueno, ellos también se opusieron a ello, incluso mataron y persiguieron, encarcelaron a las personas que promovieron este proyecto de traducción de la Biblia para que estuviera disponible a la mano de cualquier creyente. Dice, los únicos capaces de hacerlo, manteniendo así, es decir, ellos defendiendo eso, que nosotros somos los únicos capaces de poder interpretarla, de poder tener la Biblia, manteniendo así el monopolio sobre las escrituras. Por supuesto, ellos estaban viendo que se le estaba escapando de la mano esa supremacía, ese monopolio absoluto sobre las escrituras, cuando se empezó a defender que la Biblia de por sí sola podía revelarse a sí misma, pero además ponerla en el lenguaje de cualquier cristiano en cualquier lugar del mundo, también se le estaba escapando. Recuerden incluso que cuando se hablaba de la Biblia se hacía en un idioma que la mayoría o la inmensa minoría era la que conocía el lenguaje donde se hablaba de la Biblia. Por tanto, cualquier cosa que recibiera el pueblo reunido en esas congregaciones, lo que estaba recibiendo exclusivamente lo que el predicador o el papa o ese líder religioso le trasladaba, sin la posibilidad de comprobar si realmente la Biblia estaba diciendo lo que esa persona estaba transmitiendo como un mensaje de parte de Dios. Es decir, a la vez que se difundía la interpretación de la Biblia, que se difundía la Biblia en diferentes idiomas, ellos estaban perdiendo ese monopolio, ese dominio sobre las escrituras. Un destacado sacerdote y teólogo romano de la época llamado Francis J. Ripley dice en su libro titulado Esta es la fe, Teología Católica, lo siguiente: las escrituras necesitan una garantía de autenticidad y solo la Iglesia, entendida como institución jerárquica, le puede dar esta garantía. Sin Iglesia no puede existir. Ese sacerdote y teólogo de esta época en Roma, por supuesto, defendía capa y espada lo que la Iglesia, la posición de la Iglesia romana, y acá lo que nos está confirmando lo que habíamos estado viendo anteriormente. La Iglesia es la única entidad como institución jerárquica que puede dar garantía de la autenticidad, de tener una interpretación correcta. Así,
No busquen en otro lado, sino en la Iglesia Católica, que ahí está la fuente de revelación. Algo así, con otras palabras, nos está confirmando esta posición de este teólogo en ese libro que llamado Esta es la fe. En cuanto a la suficiencia, que fue otro de los temas que trató esta confesión de fe en uno de sus párrafos, en cuanto a la suficiencia de la Escritura, la Iglesia Católica dice: lo que encontramos en la Escritura no es suficiente para creer. No, por supuesto, si decían que era suficiente, no le hacía falta a la gente de la Iglesia Católica. Por tanto, ellos no podían perder el protagonismo que estaban defendiendo. Por tanto, dice, lo que encontramos en la Escritura no es suficiente para creer, tener fe y para que una persona venga a salvación. Ellos dicen, la revelación está contenida en la Sagrada Escritura. No fueron brutos, para no entrar en contradicción tan descabellada, dijeron, sí, las Sagradas Escrituras son importantes, pero no nos pueden dejar nosotros atrás. La Biblia y otras partes no escritas está en la tradición apostólica. Sí, ahí hay una parte, pero nosotros tenemos la otra, por tanto, seguimos siendo importantes. Es algo así lo que están defendiendo la Iglesia con esta posición. Dice, en otras palabras, están afirmando que hay dos fuentes de revelación. La escrita, que la encontramos en la Biblia, y la no escrita en la tradición apostólica. Luego, niegan la suficiencia de la Escritura. Además, miren qué descabellada idea de defender esta tradición apostólica como una fuente de revelación. Primero, no ha sido revelada por Dios, pero no está escrita. Por tanto, si no está escrita, a medida que se va transmitiendo de una generación a otra de apóstoles dentro de la iglesia o líderes, como quiera llamársela a estos líderes religiosos que tiene la Iglesia Católica, imagínense, usted nada más piense en transmítale un mensaje a alguien para que ese alguien se lo transmita a otro. Cuando usted va a la segunda o a la tercera persona que recibe el mensaje que usted dio, usted se va a dar cuenta que ya no es exactamente como usted lo transmitió. Imagínense, bueno, esta tradición apostólica que ha pasado por generaciones y generaciones de líderes dentro de la Iglesia Católica, nos imaginamos que no se parezca mucho a lo que originalmente ellos empezaron a generar como fuente de revelación o como fuente de interpretación de las Escrituras. Otro de los aspectos que tratamos en los primeros 8 párrafos fue en cuanto a la claridad de la Biblia, referente a que la Biblia es clara y puede ser entendida. No hace falta ser erudito, no hace falta ser un teólogo para entender la Biblia. Sabemos que hay textos que tienen determinada complejidad para entender y otros para poder ser interpretados, pero no es que íntegramente la Biblia sea difícil de entender. Y además, en ese párrafo que trataba la Biblia decía, lo que le hace falta al hombre para salvarse y para tener una fe en el Señor está claramente. Esas no necesitaba ningún estudio sofisticado para usted entenderlo, porque Dios en su inmensa misericordia, en su inmensa perfección, inspiró a hombres para que estas cosas que tienen que ver con la fe y la salvación estuvieran tan claras como para que no le quedara duda. Pero bueno, la Iglesia Católica, por supuesto, decía, no, ustedes son ignorantes, no pueden entenderla, necesitan de nosotros. Dice, en cuanto a la calidad de la Escritura referente a que la Biblia es clara y puede ser entendida, en la cuarta sesión del Concilio de Trento, es decir, esto fue un evento donde la Iglesia Católica defendió a capa y espada su posición, planteó, para controlar los espíritus desenfrenados, que nadie basado en su propio juicio podrá en asuntos de fe y moral referente a la doctrina cristiana, trastornando las Sagradas Escrituras de acuerdo con sus propios conceptos, presumir interpretarla, es decir, nadie se atreva a interpretarla, contrariamente al sentido de la Santa Madre Iglesia, a quien pertenece el derecho de juzgar por su sentido e interpretación verdadero. Es decir, en otras palabras, no se atreva a nadie, no sean
entusiasta y en su inspiración desenfrenada a atreverse a interpretarla, porque nosotros, la Iglesia Católica, somos los que podemos hacerlo de manera correcta. Otras acusaciones hechas por la Iglesia Católica Romana a este movimiento reformador que conformó esta confesión de fe, dice, responsabilizaron al movimiento protestante reformado el surgimiento de diferentes sectas religiosas, cada cual llamándose a sí misma, fíjense cómo ellos calificaron, es decir, todas las corrientes religiosas que están saliendo hoy, por supuesto, diferentes a nosotros los católicos, es culpa de ustedes que han promovido esta idea de que la Biblia puede ser interpretada, puede ser leída sin el auxilio de la Iglesia Católica. Por tanto, todas esas sectas religiosas que han surgido son responsabilidad de ustedes. Y que dice que tenían diferentes doctrinas y arrogándose el derecho de interpretación verdadera. Sí, oigan, no, toda esa gente que están hoy teniendo una diferente posición a nosotros, la Iglesia Católica, están errados y además están arrogándose el derecho de interpretar las Escrituras cuando nosotros somos los únicos que podemos hacer. Si ellos estaban acusando de todos los movimientos cristianos que estaban en las diferentes denominaciones que empezaron a existir, era responsabilidad de este movimiento reformador. Otra de las acusaciones es decir, debido a la falta de supervisión de la Iglesia Católica de la interpretación, propagación y enseñanza de las Escrituras, se generaron errores de interpretación y herejía dentro de la Iglesia. Es decir, hoy todo lo que está pasando en las iglesias que se llaman cristianas es culpa de ustedes, reformadores, porque nos quitaron el protagonismo de nosotros propagarla, enseñarla, y dar la verdadera interpretación. Todas esas herejías que están saliendo hoy en las iglesias son culpa de ustedes. Eso es lo que estaba haciendo la Iglesia Católica, por supuesto, en este evento de Trento, donde ellos defendieron a capa y espada su posición. Bueno, de las acusaciones que hicieron fueron estas. Dice, acusan a los reformadores de promover el error al poner en las manos del pueblo ignorante, fíjense para eso, el poder de interpretar las Escrituras, el poder de retenerla en su lenguaje. Es decir, eso es culpa de ustedes también. Todos los errores que hay hoy en las interpretaciones es porque ustedes están defendiendo otra cosa diferente a la nuestra, que nosotros defendemos, que nosotros somos los únicos que podemos hacer eso. Acusa también de promover el desenfreno, de apartarse de la verdadera enseñanza de la palabra proveniente de la tradición apostólica. Sí, ya ustedes están negando que la tradición apostólica nuestra sea importante, por tanto, ustedes también son responsables de promover ese desenfreno, esa tendencia de no considerar a nuestra tradición apostólica como una fuente de revelación. Responsabilizaron al movimiento protestante de haber traído un daño irreparable a la pureza de la interpretación de la Escritura, a poner en las manos de todo creyente en su idioma natal la Sagrada Escritura, dando rienda suelta a la posibilidad de interpretación individual de la palabra, minimizando los beneficios de la reforma. Es decir, incluso en alguna de las posiciones defendidas decían, ustedes han traído más perjuicio que beneficio con esta nueva idea que están defendiendo ustedes. Se hace necesario hacer una aclaración sobre este tema. Dice, el hecho de que reformadores, ¿por qué hacemos la aclaración? Porque fíjense, el párrafo 9 y 10 de alguna manera concluye poniendo el punto que faltaba a este tema de la Sagrada Escritura y también haciendo frente a esta posición de la Iglesia Católica de acusar de todas estas herejías, de todos los errores que se cometían en las traducciones de la Biblia, que incluso algunos no eran ciertos, sencillamente no es lo que nosotros decimos y por tanto ellos calificaban que era un error o que eran malas interpretaciones porque no coincidían con lo que ellos defendían y por supuesto lo que no coincidía con lo que ellos defendían era un error o una herejía
en la interpretación. Dice, el hecho de que los reformadores abogaron por la disponibilidad de la Escritura para que estuviera accesible a todo cristiano en su propio idioma y que defendieron el derecho a interpretarla sin la intervención monopólica de la Iglesia Católica, esto no significa que no establecieran principios y normas de interpretación de manera que facilitara una correcta interpretación. Vamos a verlo después, vamos a leer nuevamente el párrafo 9 y 10 y vamos a ver cómo ese cuidado que tuvo este movimiento reformador que conformó a esta confesión de fe. Ellos dijeron, es verdad que le hemos dado la posibilidad a todos que la tengan en su idioma, que tengan una interpretación individual, pero cuidado, también hay cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de interpretar para que no cometan errores o para que no hagan una incorrecta interpretación de la palabra de Dios. Dice, se preocuparon por formar al pueblo de Dios para que a la hora de interpretar las Escrituras no torcieran su verdadero significado ni lo hicieran de manera amañada. Es decir, no solo se preocuparon por hacerle frente a la posición errada de la Iglesia Católica de mantener el monopolio de la interpretación, de la propagación, de la enseñanza de la Escritura, sino que también defendieron la idea de ponerla en el idioma de cada cristiano, en su idioma natal, que tuvieran también la posibilidad de hacer su propia interpretación, pero un poco para cuidar que esa interpretación que podía hacer cada cual no tuviera caminos torcidos. También pusieron principios, y lo vamos a ver después cuando le demos lectura nuevamente a estos últimos dos párrafos. Dice, ante esto, ¿cuál fue la posición de la Iglesia Católica? Es decir, nadie se atreve a interpretar la Escritura contra el sentido que ha dado y da a la santa y amada Iglesia, a la que privativamente le toca determinar el verdadero sentido de la interpretación. Es decir, aunque ustedes están dando principios para que nadie se equivoque, no se atreva a nadie a hacerlo, porque solamente a la Iglesia Católica se le ha dado ese verdadero sentido de interpretación de las Sagradas Escrituras y las letras, ni tampoco contra el unánime consentimiento de los santos padres. No pueden ir en contra de nosotros ni el consentimiento de los santos padres. Nadie tenga ese atrevimiento, porque aunque los reformadores no solo no han contradecido defendiendo esa posición de que cada cual puede tener la Biblia e interpretarla y determinados principios, no se atrevan aunque tengan esos instrumentos en la mano. Dice, en otras palabras, no trataban de enseñar principios y normas de interpretación, sino prohibir el acceso del pueblo a las Escrituras y declarar la infalibilidad del magisterio apostólico, definiendo que la verdadera interpretación la tenían los santos padres de la Iglesia, quienes tenían el derecho exclusivo de interpretación. Es decir, aunque ustedes reformadores han dado estas herramientas para hacer correcta interpretación, no, aún así sigue siendo un atrevimiento de su parte tratar de intentar abandonarnos a nosotros, que tenemos ese derecho exclusivo de interpretación, y por supuesto también el unánime consentimiento de los santos padres de la Iglesia, por supuesto tenía que estar, estaban contradiciendo ese unánime consentimiento de los santos padres. Respuesta de los formadores, bueno, es este párrafo 9 que estamos viendo hoy como conclusión de este primer capítulo sobre la Sagrada Escritura. Si ante esta problemática de la Iglesia Católica, defenderse a ella misma como la fuente infalible de conocimiento salvador y también como fuente de interpretación de la palabra, dice, la regla infalible de interpretación de la Escritura es la Escritura misma. Así que ustedes, vaya, ese fue el tapón más perfecto para esa posición católica. Por lo tanto, cuando surge una duda sobre el verdadero y pleno sentido de cualquier texto, que no es múltiple, sino uno, es decir, cada texto tiene un significado, no dos. Eso es lo que nos está diciendo acá la confesión de fe. Dice, y pleno sentido de cualquier texto que no es múltiple, sino uno, debe ser buscado y conocido por otros
debe ser buscado y conocido por otros lugares que hablen más claramente. Es decir, si usted tiene un texto de la Biblia que le surge alguna duda, busque en otras partes de la Biblia, auxíliese de los comentaristas reconocidos que tienen la capacidad que Dios los dotó del don de interpretación y que nos ayude a comprenderla, pero sobre todas las cosas donde primero tiene que buscar en la propia Biblia la respuesta a cualquier interrogante. Usted se puede auxiliar de otros métodos, pero la Biblia como eje central de cualquier interpretación que usted quiera hacer. Sí, pastor. De hecho, esa es la primera regla hermenéutica. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. O sea, a los pasajes oscuros se deben de interpretar a la luz de los pasajes oscuros. Este párrafo 9 que estamos hoy terminando de estudiar, dice, este párrafo subraya el principio de que la Biblia debe interpretarse a sí misma, utilizando pasajes más claros para entender aquellos que son más difíciles de comprender. Igual, sí, casi que textualmente lo que nos decía el pastor. Analogía de la fe, o así como se calificó a este párrafo 9, dice, la analogía de la fe significa que ninguna parte de la Escritura se puede interpretar de tal forma que cree un conflicto con otra parte que está claramente enseñada en otra parte de la Biblia. Si usted está estudiando la Biblia y cree que hay una parte de lo que usted está leyendo que está entrando en contradicción con otra parte que está en la Biblia, hermano, le aconsejo que siga leyendo, porque el que está equivocado es usted. La perfección de nuestro Dios en su revelación no da lugar a que haya ninguna contradicción en la Biblia. Pudiera ser alguna diferencia en las diferentes traducciones, pero aún así nunca entraría en contradicción una parte de la Biblia con otra. Si usted que está apreciando una contradicción entre una parte de la Biblia y otra, revísese, busque ayuda de personas que están más edificados espiritualmente, que conocen un poquitico más de la Biblia, auxíliese de las Escrituras, porque es su posición de creer que hay algo que entra en contradicción con otro, indudablemente que es un error. Dice, esta analogía de la Escritura se basa en el principio que la Escritura es palabra de Dios. Si nosotros dijéramos que hay una parte de la Biblia que está en contradicción con otra, casi que estamos diciendo, oye, Dios se equivocó, o Dios es mentiroso, porque aquí me dijo que es una cosa y acá me está diciendo otra. Por tanto, no cabe duda que la analogía que tiene la Biblia se basa en ese principio de que es una revelación de Dios, y por tanto Dios no miente, no se equivoca, no entra en contradicción. Por tanto, reafirma la idea, aquí en la Biblia, disculpen, no es esa de la Biblia, esa confesión, aquí en la Biblia es donde podemos encontrar la respuesta a cualquier duda que nos surja de la propia Escritura. Dice, las Escrituras se interpretan a sí mismas, es decir, pone a las Escrituras en el justo nivel y jerarquía que le corresponde. Es decir, estamos refiriéndonos a esa posición que defendió este movimiento reformador y que refrendaron en esta confesión de fe. Es decir, pone a la Biblia en las Escrituras en el justo nivel y jerarquía que le corresponde. Por tanto, de hecho está diciendo, oiga, ustedes, Iglesia Católica, quítense el cartelito de que son importantes, que son o poseen ese derecho exclusivo de interpretación, de propagación, de enseñanza, y quiten también el cartelito a la importancia que ustedes le están dando a la tradición apostólica. Dice la palabra de Dios y por tanto a la norma verdadera y norma de autoridad. Bajo este principio que solo las Escrituras pueden interpretarse a sí mismas, desecha todas las teorías defendidas por la Iglesia Católica de tener derecho privativo y exclusivo de interpretación. Errores más comunes en la interpretación de la Escritura, porque bueno, habíamos dado por sentado esa posibilidad que tiene cada cristiano de leer la Escritura, de hacer una interpretación propia del significado de la Escritura, pero por supuesto, dependerá mucho de la capacidad de cada cual de hacer una mejor o una peor traducción de la Biblia,
Y también dependerá de cuán diligente es usted de leer la Biblia íntegramente, no solo en una parte, no solo basarse en un texto para usted sacar una conclusión aislándolo del contexto, sin tener en cuenta todos los aspectos que deben tenerse en cuenta para hacer una correcta interpretación. Algunos de esos errores más frecuentes es sacar de contexto un texto. Y fíjense, cuando usted lo saque de contexto, tiene que tener en cuenta varios aspectos. Interpretar un versículo, pasaje, sin considerar el contexto inmediato, sí, lo que está antes y después de ese texto que usted está leyendo. Si usted aísla cualquier texto de la Biblia sin tener en cuenta el contexto donde fue escrito, lo que dice antes de ese texto y lo que dice después, usted está corriendo un riesgo grande de equivocarse en la interpretación cuando usted hace ese tipo de aislamiento, de sacar del contexto una determinada idea de la Biblia. Corre usted el riesgo de equivocarse en el verdadero propósito o significado del texto que usted está tratando de interpretar. El literalismo exclusivo, dice, aunque en muchas partes de la Biblia debe interpretarse literalmente porque son tan claras que no hace falta darle otro sentido, otras son simbólicas y figurativas. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el gran simbolismo que tiene, si usted lo lee literalmente, de verdad que cuesta trabajo entenderla e interpretarla, por supuesto, por el gran simbolismo. Si usted no va a lo que significa cada elemento que le está revelando, ese libro le cuesta muchísimo trabajo entenderla. La exégesis, imponer significado. Esto ocurre cuando alguien proyecta su propia idea. Si usted lee el texto, habíamos hablado incluso de una tendencia que se ha hecho en la actualidad común y que defienden algunos descabellados corrientes religiosas por ahí, que le llaman la interpretación rema, que lo que más o menos dice en otras palabras es: usted lea un texto, lo primero que usted se imagine que quiere decir el texto, eso es, porque ese es el Espíritu Santo que en ese momento te está revelando. Bueno, esa idea loca que están defendiendo por ahí, sin tener en cuenta todas estas cosas que nos enseñan, estas diferentes herramientas que debemos tener en cuenta para hacer una correcta interpretación. Es decir, usted imagina, usted lee un texto y dice, esto es lo que quiere decir tal cosa, sin tener en cuenta lo que dice antes o después, el contexto, por quién fue escrito, a quién fue dirigido, cuál es el propósito. Por supuesto, usted está corriendo un error grandísimo, de equivocarse, corre un riesgo grandísimo de tener una incorrecta interpretación. Dice, esto ocurre cuando alguien proyecta sus propias ideas, perjuicios o deseos en el texto. Es decir, yo quiero que este texto me revele y empiezo a forzar lo que realmente dice el texto para llevarlo a donde yo quiero. Ahí usted está corriendo un riesgo grandísimo de cometer graves errores de interpretación. En lugar de permitir que el texto hable a sí mismo, es decir, en vez de usted interpretar lo que le está diciendo el texto, usted le está introduciendo ideas suyas, es decir, no, esto lo que me quiere decir es decir, usted le está variando el verdadero origen del propósito por el cual fue escrito. En lugar de extraer el significado o la exégesis, la persona impone un significado externo. Eso es otro de los errores comunes en los que incurren personas cuando intentan determinada traducción o interpretación, disculpen, de la ignorancia al género literario. La Biblia contiene diversos géneros literarios como poesía, narrativa, profecía y epístola. Cada género tiene sus propias reglas interpretativas, por tanto, es importante tener en cuenta este elemento también como parte de una correcta manera de usted acercarse a la palabra y obtener de ella el verdadero significado. El desconocimiento del contexto histórico y cultural, no entender el trasfondo histórico, cultural y social del texto. Los pasajes deben ser entendidos dentro del contexto del tiempo en que fueron escritos. La generalización indebida. Tomar un pasaje que se aplica a un individuo o situación específica
y lo aplican a todos los casos sin considerar el principio si es universal o específico. Es decir, otro error que se comete es que usted agarre un texto que está escrito para un determinado segmento del pueblo cristiano en un lugar determinado y usted lo aplique a cualquier evento de la vida, a cualquier época. También se corre un riesgo tremendo de equivocarse o hacer una incorrecta interpretación. Selección de texto. Escoger solo los versículos que apoyen un punto de vista persistente, ignorando aquellos que podrían ofrecer una visión más equilibrada o matizada. Es lo que nos decía el pastor ahorita. Es decir, la propia Biblia se explica a ella misma. Si usted agarra un texto de la Biblia y dice esto, lo que me quiso decir es esto, y no tiene en cuenta otros pasajes que quizás aborden con más claridad ese tema, usted también corre un riesgo de cometer errores en la interpretación. La superficialidad, es decir, leer el texto sin profundizar en su significado, sin estudiar su estructura, gramática y las palabras clave, pueden llevar una interpretación superficial. Es decir, esos son de los errores más comunes, interpretar con un sesgo denominacional. Después voy a hacerle una anécdota sobre este tema. Es decir, cada denominación tiene determinadas posiciones en sus doctrinas y por supuesto tratan de adaptar a las escrituras a la manera como ellos ven ese texto. Dice, algunos interpretan la escritura a través del lente de su tradición denominacional, lo cual puede llevar a una interpretación limitada o distorsionada en lugar de permitir que el texto guíe su entendimiento. Yo creo que esta anécdota la he hecho, pero viene muy a tono con lo que define este error que a veces se comete. Cuando llega acá una persona, testigo de Jehová, conocido de la familia, empezó a tratar de comentar la Biblia en familia ahí, y una vez entramos en esta controversia porque él me decía, no hay infierno, la Biblia no dice que hay infierno. Y yo le dije, bueno, búscame los textos de la Biblia donde dice que no hay infierno y yo te voy a buscar todos los textos de la Biblia donde habla del infierno. Y entonces, ¿qué me decía él? No, eso es una manera figurativa de ver es decir, un contexto, pero no es, eso no es el infierno. Es una manera, es un símbolo que emplea ahí la escritura, pero no es infierno. Es decir, fíjense cómo la tradición denominacional, es decir, ellos defienden una interpretación de la Biblia, por supuesto, errada totalmente, porque la Biblia es clara en este y en muchos temas, pero hay determinadas denominaciones que defienden algo a partir de textos que encontramos propiamente en la Biblia, y igual hay otras que difieren en su interpretación y por supuesto asumen posiciones diferentes en lo que define incluso lo que desarrollan a la hora de adorar y de enseñar la palabra del Señor. Sí. La interpretación de acuerdo a las denominaciones también introduce determinados errores de interpretación de la Biblia. Ahora, pastor, me queda esta diapositiva. ¿Es culpa del movimiento reformado que en la actualidad hayan diferencias de interpretación de la Escritura? Por supuesto que no. Dice, por supuesto que no, así como el movimiento defendió el derecho a la interpretación, estableció normas y principios de interpretación bíblicas que conllevan un nivel de responsabilidad. Ahora que llevan un nivel de responsabilidad para hacer un uso adecuado de ellos y hacer una correcta interpretación. Es decir, ellos defendieron la posibilidad de que nosotros tuviéramos la Biblia, que tuviéramos esa también posibilidad de interpretarla, pero para que no tuviera al libre desenfreno de interpretación, ellos también nos dieron las normas y los principios que nos ayudan de hacer una correcta interpretación. Es decir, no fueron irresponsables de decirnos, tú la puedes interpretar, ok, tú la puedes interpretar, pero además yo te doy mecanismos, te doy principios y reglas que te pueden ayudar a hacer una correcta interpretación. Hasta aquí, hermano, está párrafo 9 y 10 de la Confesión de Fe.
ahí terminamos con este primer capítulo de la Sagrada Escritura y para la próxima clase empezaremos con el segundo capítulo que tiene que ver de Dios y de la Santa Trinidad. Bueno, hermanos, terminamos como siempre dando las gracias a Dios por este tiempo y con una oración terminamos este tiempo. Les pido que me acompañen en oración. Señor, gracias. Una vez más nos presentamos agradecidos ante ti, Señor, por esta oportunidad que nos da de estudiar todas estas cosas que tienen que ver con tu palabra, que nos ayudan a entender, Señor, que en tu palabra está todo lo que necesitamos, Dios, y que nada fuera de ella puede hacernos extraviar de encontrar en tu palabra lo que necesitamos para poner en obra y para vivir una vida de fe y de obediencia salvadora, Señor. Gracias, Dios, por esos hombres que tú inspiraste para escribir la Biblia. Gracias por ese movimiento reformador que hizo posible que nosotros tuviéramos esta Biblia íntegra, así como tú la revelaste, Dios. Gracias por este tiempo que tenemos para estudiarla. Te pedimos que tú nos ayudes a ponerla por obra, Dios. Y que tú bendigas el resto de este servicio, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.